Buenos días, estudiantes, o buenas tardes tal vez. Junto a Filosofía instalamos el objetivo en noviembre, y es el que puedes leer ahí: promover el razonamiento analítico y crítico respecto a los derechos de niños y niñas y adolescentes para la construcción y toma de decisiones fundamentadas. La esperanza es como la fe, mueve lo más recóndito de nuestro ser. Para que una sociedad pueda crecer socialmente sana, debe preocuparse de los niños y jóvenes, educarlos emocionalmente, valorar su diversidad, alimentarlos, escucharlos, amarlos y valorarlos. Este 20 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos del Niño y te invitamos a reflexionar sobre aquello. Como en clases anteriores lo hemos hecho también respecto a la relación entre medio ambiente y sociedad, hoy te invitamos a reflexionar respecto de los niños, niñas y adolescentes, sus derechos y qué han hecho a lo largo de la historia. Durante el mes de noviembre se conmemoran los derechos del niño. Hoy día en Chile se es niño hasta los 18 años. Sin embargo, muchos niños pierden su calidad de tal producto de que sus derechos no son respetados. Por ejemplo, una realidad dramática que tenemos es la que viven los niños del Sename. Así es, las cifras son dramáticas. Sin ir más lejos, el día 26 de octubre, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos daba estas cifras crueles: 297 muertos en 2 años, en jóvenes y niños que están a cargo y resguardo del Estado de Chile. A lo largo de la historia, sabemos que son los más jóvenes los que impulsan el motor de la misma, pues ellos recogen la experiencia acumulada por siglos a través de las generaciones anteriores. Ustedes pudieron vivir en carne propia el 2019 cómo los jóvenes hicieron despertar a un pueblo de su letargo frente a tanta desigualdad e injusticia. Fueron los jóvenes los que saltaron los torniquetes, los que sufrieron la más brutal represión, los golpes, los que aguantaron todo aquello para que este memorable salto de octubre se convirtiera en el salto de todo un pueblo que finalmente, como su loca geografía, se remeciera en un grado 9. Hoy, a un año, si podemos tener un plebiscito, es gracias a ello. La legislación chilena hoy no permite que los jóvenes que no tienen cumplidos 18 años puedan votar. Te invito a reflexionar sobre esto. En mis clases y en mi relación con jóvenes, he recopilado 2 argumentos que son importantes para tener presente. Uno dice relación con que en otros países la edad para votar es de 16, incluso 14. Y el otro argumento es que si en Chile a los 14 años un joven puede ser imputado culpable por algún delito, ¿por qué no se le reconoce entonces la misma calidad de madurez, de discernimiento para poder elegir a sus autoridades? Por lo demás, como decía anteriormente, los jóvenes
dieron el salto de octubre que permitió que hoy día en Chile nosotros podamos cambiar la institucionalidad que nos heredara un sistema dictatorial del cual nadie fue partícipe. Te invitamos, insistimos, a reflexionar sobre esto. Buenos días, chicos, espero que se encuentren bien, que estén bien todos en su casa y, y que se gocen de buena salud. Eh, Hoy nos toca hablar sobre los derechos del niño. Eh, Quisiera empezar en primer lugar señalando que uno pudiera preguntarse primero qué es esto de derechos, ¿no? Entendemos como derecho, en primer lugar, la facultad de poder hacer o exigir algo de alguien. En este caso puede ser del Estado o de tu comunidad. Y en general cuando hablamos de derecho hablamos de aquello. Pero, eh, ¿cómo ocurre que se reconocen derechos? Lo habitual es que en nuestras sociedades estén los derechos establecidos en las constituciones y en las leyes. Eh, Más en el pasado encontramos con que no necesariamente estas cuestiones están escritas. En pequeñas comunidades, como las que todavía existen en algunos lugares del mundo, en muchas partes del mundo, pueden reconocerse derechos naturales entre las personas. Cuando una pequeña comunidad quiere resolver un problema, habitualmente entiende que todos tienen derecho a hablar y dar su opinión respecto al problema y cómo creen que se debe resolver bien. Y nadie tiene que estar apelando a un juez para decirle, oigan, yo tengo derecho a hablar también. En pequeñas comunidades en general eso se respeta. En comunidades más complejas la cosa es diferente. Entonces nosotros tendemos en general como sociedad a transformar nuestros derechos en códigos o en cartas o en declaraciones, de forma tal que todo el mundo tenga más o menos claro cuáles son, aunque evidentemente puedan haber diferencias de interpretación entre una cosa y la otra. Eh, entonces, entre un país y otro más bien. En ese contexto, ¿cómo es que pasa en un momento determinado que los estados pasan a reconocer de alguna manera derechos que no necesariamente a los estados o a los gobernantes les interesa que las personas tengan? Bien, de alguna manera esto ha sido parte de las luchas que han desarrollado los pueblos. Ustedes ya saben de la Revolución Francesa, que fue la primera vez que se habló de una declaración, en este caso era de los derechos del hombre, literalmente. Hoy en día nadie habla así, se habla de derechos humanos en general. Entonces, pero en ese momento se hablaba de los derechos del hombre y eran derechos a los cuales efectivamente se obligaba o se quería obligar a los gobernantes a respetar. Es decir, la sociedad reconoce que todos tenemos derecho a ciertos derechos naturales, que todos podemos exigir que se nos respete, que se respete nuestra vida, y bueno, ya hay una serie de derechos enumerados en ello. Ocurrió además en la historia contemporánea el fenómeno del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la cual ustedes también recordarán, en la cual efectivamente una vez que se sale de ello, los estados triunfantes y en general todas las naciones del mundo, al fundar las Naciones Unidas, deciden reconocer que efectivamente existen derechos que las personas tienen y deben ser respetados por todos los estados del mundo. Y en cualquier parte del mundo siempre deben ser respetados por todos. Una cuestión similar es lo que ha ido pasando con los derechos del niño con el tiempo. Fíjense ustedes que existió en los Estados Unidos un caso, el famoso caso de Mary Ellen. Esto estoy hablando del siglo XIX, allá por el año 1874, donde una niña que estaba siendo sometida a abusos por parte de su familia, sus propios cuidadores, una vecina trató de protegerla porque estaba mal alimentada y era golpeada, y los jueces no la consideraron. Así que fue donde un asistente social en esa época, y la asistente social le dio un plan, y el plan era reclamar sobre una ley que sí existía, que era la ley que protegía a los animales del maltrato. Entonces, como ella era animal también, acusó a sus cuidadores de maltrato animal, y efectivamente logró una condena de los cuidadores. Esa era la situación de los niños en esa época. Hoy en día muchos padres siguen sosteniendo cosas por el estilo, es decir, que hay derechos que tienen solo ellos y que ellos son los que deciden lo que los niños aprenden, lo que los niños comen o no comen.
De hecho, hace poco, si ustedes han visto las noticias, hubo una condena también en un país de habla anglosajona, en el cual se condenó a unos padres veganos que obligaron a su hijo, a su bebé, a consumir leche de almendra en vez de leche materna. Entonces estaba desnutrido, evidentemente, y fueron condenados por ello también en un tribunal. ¿Por qué? Porque se reconoce que más allá de quienes sean los padres, los niños tienen que estar bien alimentados y tienen que ser bien cuidados. Yo los invito a leer la Convención de los Derechos del Niño, porque es importante que ustedes lo reconozcan, la conozcan. Sin embargo, quisiera dejarles también una interrogante, que es la pregunta dentro de la cual efectivamente se engloba uno de los problemas de los derechos del niño, y el problema es cuándo termina la niñez. Bien, es un problema en derecho, es un problema para los tribunales, pero no solamente para los delitos, sino que tiene que ver también con cuando efectivamente una persona puede decidir ejercer sus derechos como adulto dentro de una sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde todavía un joven a los 21 años recién puede servirse un vaso de alcohol ¿cómo se llama? En un bar, o comprar alcohol definitivamente sin estar violando la ley. Entonces, definitivamente la infancia termina a los 21 años. En ese caso, ¿cuál es la edad? Bien, más o menos cuándo una persona puede decidir sobre él, sobre sí mismo, cuándo deja de ser un infante y cuándo deja de tener que estar siendo protegido. Es uno de los problemas que nos encontramos hoy en día, pero al mismo tiempo también nos encontramos con que la definición de niño cambia mucho, ¿no? Antiguamente, cuando yo era chico al menos, se decidía que los chicos éramos básicamente personas adultas, pequeños, adultos sin experiencias. Hoy en día, gracias a las investigaciones de Jean Piaget, se descubrió que los niños no son adultos sin experiencia, sino que hay toda una evolución cognitiva hacia el desarrollo de la adultez, ¿no? Y que tampoco termina esa evolución con la adolescencia meramente. Es un proceso relativamente largo. Entonces, ¿qué es un niño? También es una cuestión sobre la cual debemos reflexionar e investigar. Yo se los dejo como preguntas planteadas a ustedes para que reflexionen en ellas, para que en algún momento, porque vienen cambios en los próximos años, se va a elaborar una nueva constitución aparentemente, y todos vamos a tener que tomar decisiones y dar opiniones sobre estos temas. Un gusto, chicos, que estén muy bien, cuídense, la pandemia continúa, los extraño. Esta discusión sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes nos lleva a realizarnos múltiples cuestionamientos y preguntas. Entre ellas, yo les quisiera dejar 4 preguntas plasmadas para que ustedes reflexionen y quizás puedan integrar en la actividad que les voy a explicar más adelante. La primera de estas es: ¿en qué medida se puede decir que el ser humano posee una naturaleza social? La segunda es: ¿por qué se han debido establecer derechos universales para esta etapa en específico? Ahí la idea es que ustedes reflexionen en torno a por qué ustedes creen que la etapa de la niñez y la adolescencia requiere de ciertos derechos en específico distintos de los derechos universales de todos los seres humanos. La tercera pregunta dice: ¿qué pasaría si no estuviesen los derechos universalmente garantizados? Y unida a esta viene la pregunta de: ¿son estos un beneficio simplemente de vivir en sociedad? O sea, ¿solamente se tiene derechos por el hecho de vivir en sociedad? Y la última dice: ¿qué es lo que yo querría que fuera garantizado dentro de toda sociedad humana? Y ahora les voy a explicar la actividad que tienen que realizar. Ya que ya vimos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la idea es que ustedes puedan plasmar estas ideas en un post de Facebook o de Instagram. Entonces ustedes tienen que realizar una publicación en alguna de estas redes sociales que ilustre de alguna manera algún derecho de los niños, niñas y adolescentes o alguna reflexión al respecto. Por ejemplo, podría ser el derecho de expresarse libremente y del acceso a la información. Esta publicación ustedes tienen que tomarle un pantallazo
y mandarla a el correo de cualquiera de los profesores. Saludos y que estén muy bien.